Amados hermanos, preciosa iglesia, queridos amigos, reciban un abrazo afectuoso de parte de este ministerio en este fin de año que nos encontramos. Completo casi un mes fuera de las redes debido a mi trabajo secular, pues diciembre es un tiempo en que uno se ocupa demasiado, pero ya vuelvo de nuevo a traer a todos ustedes el glorioso mensaje de la palabra de Dios, para que continuemos adelante en lo que el Señor quiere revelarnos a través de la Escritura. El tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado hoy la buena batalla de la fe. Y por supuesto, todos son bienvenidos. Como ya les dije, el tema es la buena batalla de la fe y quiero invitarles a hacer una sencilla oración. Dios, gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra viva. Gracias, Señor, por habernos predestinado desde antes de la fundación del mundo para esta gloria. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que somos bendecidos y edificados y tenemos en ella un ancla segura de victoria en medio de cada dificultad que nos ofrece la vida. Gracias por mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pablo le escribe a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 6, versículo 12, diciéndole lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cuando el apóstol insta a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe, indudablemente nos está diciendo que hay una batalla que entonces no es buena. Y resumo en 3 cosas esta buena batalla en el tema que vamos a mirar. Esta batalla que todos nosotros, como individuos, como familia y como iglesia, somos llamados por la palabra a pelear diariamente. Específicamente en 3 áreas. Número 1, nuestra vida espiritual, que es lo primordial, que es sin lugar a dudas nuestra batalla más importante. Número 2, batallar por el cuidado de nuestro cuerpo físico, buscando obviamente por medio de una buena alimentación, de un ejercicio adecuado, de una buena nutrición, mantenernos sanos y libres de enfermedad. Y número 3, está la batalla, la buena batalla por la provisión económica. Una provisión económica que nos garantiza la capacidad de sostenernos y de sostener nuestra familia diariamente y ser una bendición para la iglesia, aportando nuestras ofrendas para el sostenimiento de los ministerios. Pelear la buena batalla, amados, de la fe es un mandamiento que, como vimos, proviene de la pluma del apóstol Pablo. Y en ese texto somos exhortados a pelear. Y vale la pena repetir que es la única batalla que tú y yo tenemos que enfrentar día a día en esas 3 áreas que les nombré con anterioridad. Una batalla a la cual el apóstol Pablo llama la buena batalla de la fe.
Y pelear esta batalla no solamente significa que tú y yo vamos a ser confrontados por diferentes circunstancias adversas, sino también que debemos entender que únicamente es la palabra de Dios por medio de la fe la que nos da la victoria, la que nos permite mantenernos en victoria, independientemente de lo que sentimos humanamente en la carne o de lo que entendemos. Y esto especialmente cuando estamos pasando por problemas y dificultades que nunca faltan y de los cuales ninguno, ni tú ni yo, podemos escapar jamás. Pues también la palabra nos dice, hablando de pruebas y de tribulaciones, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, lo siguiente. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Como ustedes ven, la palabra de Dios nos dice que si es necesario, tú y yo vamos a tener que pasar por aflicción. Diversas aflicciones que producen en nosotros la prueba, con el propósito de que nuestra fe sea sometida a la purificación de la palabra de Dios, pues nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, debe ser probada con fuego, y el fuego es sinónimo de prueba en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que al final de esta prueba sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, esperando por supuesto la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Para el año que viene, y deseo para todos muchas bendiciones, y que el Señor enriquezca ricamente sus espíritus a través del conocimiento de la palabra, sin olvidar que en cualquier momento la prueba, la tribulación, la enfermedad, la escasez va a tocar a nuestra puerta, y tenemos que estar preparados. Inesperadamente, amados, viene el sufrimiento por medio de enfermedades, de la escasez económica, de persecuciones, de dificultades que no nos faltan ni nos van a faltar, pues forman parte muchas veces de nuestro diario vivir, y que tienen, como ya hemos leído, como único objetivo entonces probar y purificar nuestra fe, estableciendo esa buena batalla de la cual el apóstol Pablo nos dice que es la buena batalla de la fe, en la que todo lo que decimos creer, lo que decimos confesar de la palabra del Señor, espiritualmente va a ser puesto a prueba en nuestras vidas. Y lo digo con autoridad, porque esa es una realidad que forma parte de nuestro peregrinar cristiano. Es en ese momento, hermanos, en que lo que decimos y lo que creemos, y que la palabra que compartimos y lo que predicamos y lo que confesamos y lo que enseñamos como un dogma de fe se hará manifiesto. Por eso Jesús, previendo eso para ti y para mí, en Juan 8:31 nos exhorta diciéndonos lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hora, amados, es que cuando viene la prueba, es cuando
nuestra mente comienza a tener una lucha fuerte con la duda acerca de lo que Dios nos ha dicho o de lo que Dios nos ha enseñado. Porque sin duda alguna es más fácil para el creyente quedarnos en la bendición, en la prosperidad, en la abundancia, que tener que enfrentar situaciones en la cual esa fe que decimos tener en la palabra de Dios va a ser puesta a prueba. ¿Por medio de qué? Y lo repito, circunstancias adversas. Y por supuesto, como ya leímos, todo esto sí es necesario para que nuestra fe sea puesta a prueba y se manifieste lo que realmente hay en nuestros corazones. En su segunda epístola, el apóstol Pablo a Timoteo dice acerca de sí mismo en el capítulo 4, versículo 7, lo siguiente. Segunda de Timoteo 4, verso 7. Dice, leamos desde el versículo 5, por favor. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y el verso 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando usted ya conoce la palabra y el texto, sabe que Pablo está usando las palabras de un hombre que está a punto de dejar la batalla por la vida para siempre. Pues todos sabemos que el apóstol Pablo estaba cerca del martirio, de entregar su propia vida por causa de Cristo. Y también sabemos que tuvo una muerte a nuestros ojos verdaderamente espantosa, pues sabemos que fue decapitado por el Imperio Romano. Y lo maravilloso es que antes de este acontecimiento terrible, el apóstol escribe esta exhortación a su amado discípulo Timoteo. Cuando comenzamos leyendo primera de Timoteo 6:12, nos dimos cuenta de que la palabra de exhortación estaba dirigida al joven cristiano llamado Timoteo, de quien algunos eruditos nos dicen que probablemente tenía 25 años de edad. Y a él se le encomendó un trabajo muy peligroso y exigente en Éfeso. Pues todos sabemos que era un trono de Satanás extraordinario, pues allí estaba el templo de la diosa Diana pagana. Y por supuesto que era una situación bastante terrible para este joven predicador. Es allí en donde el apóstol exhorta a Timoteo a eso, a pelear la buena batalla de la fe. Y lo que aquí nos enseña la Escritura, hermanos, es que la naturaleza fundamental del cristianismo, y algo que tú y yo tenemos que entender, aceptar, vivir y pelear, es una buena batalla. Una batalla en la que muchas veces participamos en ella diariamente. Y de la que no hay salida posible hasta el final de nuestros días. Pues desde el momento en que tú y yo comenzamos nuestra vida cristiana por la fe, se inició esa batalla. Y no pretendo decirles que la batalla sea fácil. Y esta verdad es algo que nosotros tendemos a olvidar fácilmente, y cuando sobreviene la tribulación y cuando sobreviene la prueba, muchas veces nos coge por sorpresa. Y es que el grave problema, amados, de la iglesia cristiana es que muchas veces
nos hemos visto plagados de enseñanzas engañosas, de predicadores que lamentablemente proliferan por muchas partes, predicadores de la prosperidad, predicadores que aparentemente parecen martilleros de ofertas, que le ofrecen a la gente una panacea de vida sin luchas, sin problemas, sin dificultades cuando vienen a Cristo. Pero no nos dicen que todo nuestro caminar va a estar tapizado no de una senda de prosperidad y de solo bendiciones o de falsas promesas, sino que sin duda alguna la realidad es que tú y yo vamos a tener una batalla que pelear, una buena batalla de la fe, que obviamente veremos en otro tema, se pelea en nuestra mente en contra de la carne, porque a las personas se les está enseñando muchas cosas que no son verdaderas. Por ejemplo, se les dice que esas pruebas que están pasando y atravesando en un momento determinado es porque no están haciendo la voluntad de Dios. Si el cristiano está mal económicamente, absurdamente lo tratan de ladrón y le preguntan si es que se está robando el diezmo, cuando el diezmo no es de la gracia, no es del nuevo pacto. A muchos se les prometió que Dios iba a estar allí para ayudarnos a cruzar con éxito todos los abismos de la vida, en una vida de reposo y descanso, y eso, amados, no es verdad. Es una mentira. Porque si vivir sin ningún problema es señal de que estamos haciendo la voluntad de Dios y que estamos en obediencia, cuando vemos la vida del apóstol Pablo, entonces nos damos cuenta de que él entonces siempre estuvo fuera de la voluntad de Dios. Pues durante la mayor parte de su vida este apóstol pasó sufrimientos, pruebas y dificultades que tú y yo conocemos y que están escritas en la palabra del Señor. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 12, el versículo 10, nos dice la palabra de Dios. Y es Pablo quien está hablando. Y yo les digo esto, hermano, porque fue que hace pocos días estuve enfrentando una enfermedad de mi esposa muy delicada. Y alguien vino para decirme, hermano, examínese qué es lo que usted está haciendo mal. Y si es que uno está haciendo algo mal para que sobrevengan estas cosas, entonces repito que el pobre apóstol Pablo entonces anduvo haciendo todo siempre mal. Pues él dice aquí en 2 Corintios 12:10 lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en 2 Corintios, el capítulo 6, versículo 4 y 5, dice el apóstol: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Amados, si el apóstol pasó por todas estas cosas terribles, perseguido por los mismos hermanos, perseguido por los apóstoles de la ley en su tiempo, encarcelado, azotado, apedreado una vez, hasta el punto de que casi lo dieron por muerto, ¿cómo nos atreveríamos nosotros a decir entonces que el apóstol estaba andando mal?
Pablo sabía y era consciente de que estaba librando una batalla. Y le dice a Timoteo y le advierte y nos advierte a nosotros que también nosotros nos vamos a encontrar peleando esa misma buena batalla de la fe. Y el objetivo de esa batalla no es sobrevivir hasta el final de la vida como muchos cristianos piensan. Todo el mundo, amados, cristianos y los que no lo son por igual, también participan diariamente de una batalla para mantenerse sanos, para permanecer vivos, para suplir sus necesidades. Pero obviamente esa batalla de el hombre natural no tiene nada que ver con la batalla que tú y yo peleamos como hombres espirituales. Lo que la palabra y Pablo nos enseña en esta hora, amados, es que ser cristianos acarrea y lleva consigo peligrosas presiones, un sinnúmero de adversidades y situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Y como lo dije ya antes, situaciones que muchas veces nos cogen por sorpresa y nos ponen a tambalear en nuestra fe. Lo que yo quiero, hermanos, con este mensaje es que, en otras palabras, aprendamos a ser realistas en medio de un mundo de engaños. No podemos seguir todas las fantasías con las cuales el mundo nos quiere engañar y permitirnos pensar de la misma manera que el mundo piensa acerca de todas las circunstancias que nos rodean. Tú y yo somos llamados a adoptar el punto de vista de Dios, a ver la prueba, la tribulación, la nación, los problemas desde el punto de vista divino. Ver las cosas a la luz de la palabra tal y como son, para tratarlas de una manera honesta, realista, abierta a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y obviamente todo eso representa una batalla. Y uno mira, amados, que no fue solo la vida del apóstol Pablo, sino que también nuestro Señor Jesucristo trató con la vida de una misma manera que el apóstol Pablo. No se ocultó Jesús en ningún monasterio, sino que estuvo en el mismo centro de la vida. Caminó por los mercados, por las ciudades, por los pueblos. Y bajo las presiones y los peligros que la vida diaria le presentaban cada día como reto. Jesús fue un realista que enfrentó la vida de un modo serio y honesto, y tú y yo estamos siendo llamados a enfrentar esta vida de la misma manera, teniendo a Jesús como ejemplo. Y obvio, mirando la vida del apóstol Pablo. Esa batalla a la que el apóstol Pablo se refiere nos está invitando a ser personas amorosas, que nos interesamos con compasión de las personas que están viviendo tiempos de ansiedad y tiempos difíciles. No estamos llamados a condenar al hermano porque se enfermó y decirle: es que usted está en pecado, es que usted tiene que arrepentirse. No, hermanos, no. Hoy se ve mucha gente en el mundo secular y en la iglesia manifestando expresiones de odio, de desprecio, de violencia, de intolerancia. Pero la batalla a la que estamos llamados nos invita a vivir de manera redentora, teniendo misericordia de aquellos que se han extraviado del camino. Tratar de aconsejarlos, ayudarlos y ministrarlos para traerlos de nuevo y alejarlos de aquello que los está destruyendo. Esta batalla nos invita a participar del dolor ajeno, del que sufre, dándonos a nosotros mismos, a fin de con nuestro amor y con nuestra bondad poderlos traer de vuelta a una relación abierta y real con el único Dios verdadero, quien ha tenido la necesidad de probar nuestra fe, de saber si realmente
¿somos o no somos? La batalla de nuestra vida tiene que ser una vida, amados, vivida con propósito. No dedicándonos sencillamente a nosotros mismos y a consentirnos nosotros mismos y a querer, como dice nuestro gobierno, vivir sabroso. Sino que el llamamiento cristiano no es para una persona que espera sentirse cómoda, sino justamente todo lo contrario. Porque cuando las cosas se vuelven difíciles, muchas veces optamos por tener indulgencia con nosotros mismos, desánimo, desaliento, ganas, como dice el mundo, de tirar la toalla, en vez de levantarnos para enfrentar los desafíos que la vida nos ofrece con fe, confiando en lo que Dios ha dicho en su palabra. Tú y yo, amados, somos llamados en esta hora por Dios a pelear la buena batalla de la fe. A no ignorar, amados, que de una u otra manera nuestra fe va a ser probada. Y que cuando estemos en ese momento de dificultad y de prueba, podamos entender que la palabra de Dios es la única fuente de confianza y seguridad con la cual podemos vencer lo imposible y sostenernos en pie en medio de la batalla. Amado hermano y hermana, viene un próximo año que sea probablemente el año de nuestro arrebatamiento. Jesús viene por su iglesia. Y a medida que Jesús se aproxima por nosotros, la batalla se acrecienta. Y es allí donde tú y yo tenemos que echar mano de la vida eterna. Tenemos que echar mano de la palabra de Dios y afirmarnos para evitar caer en confusión y quedar por ahí heridos, lesionados y tendidos sobre el suelo, haciendo escarnio de aquello que una vez dijimos, que habíamos creído y confiado que Dios haría con cada uno de nosotros. Si Jesús sufrió hasta una muerte horrenda y terrible, si Pablo sufrió aún hasta una muerte horrenda y terrible, nosotros no podemos esperar tampoco menos. Por eso, amados, es indispensable que tú y yo entonces peleemos la buena batalla de la fe. Echemos mano de la vida eterna y coloquemos toda nuestra confianza en que todo lo que Dios permite que venga a nuestra vida es su perfecta voluntad para probar nuestra fe y para sacarnos al otro lado en victoria, dándonos la respuesta a nuestra necesidad conforme a su misericordia y a su infinita bondad. Que el Señor, amados, continúe bendiciendo tu vida, y esto es el preludio del nuevo tema que vamos a estar estudiando acerca de lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que esa bendición de lo que somos y tenemos en Él conlleva, que sin duda alguna son pruebas, luchas y tribulaciones, si Dios ve que son necesarias para nuestra edificación. Oremos. Amado Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Sé que es un tema bastante profundo y extenso, pero hoy queremos, Señor, entender que el nuevo año que viene vamos a enfrentar dificultades, pero las vamos a enfrentar apoyados en tu palabra y en tu perfecta y entera voluntad, confesando lo que hemos creído y entendiendo que la prueba es necesaria para que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea purificada y seamos hallados fieles y en bendición cuando tú vengas a transformar este cuerpo o nos llames a tu presencia por medio de la muerte física. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amados,
Que el Señor les continúe bendiciendo. Y en el próximo tema iniciaremos una serie extraordinaria acerca de lo que tú y yo somos en Cristo como reyes y sacerdotes. Y estaremos comenzando por darnos cuenta de que en ti y en mí habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y por supuesto, lo que esto significa. Que el Señor les continúe bendiciendo y muchas gracias por su atención. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.